Les doy la bienvenida a este video en el que les voy a hablar sobre la retrogradación de los planetas, con qué nos conecta o qué propone cada uno de ellos en esta fase de retrogradación y cada cuánto suceden las mismas. Soy Gabriela, gracias por acompañarme y les recomiendo que si quieren aprovechar al máximo este video, vean hasta el final para no perderse nada de la información que les voy a compartir. También les invito a suscribirse y a darle a la campanita para que no se pierdan nada del contenido que subo cada semana. Primero que nada les quiero hablar sobre qué es la retrogradación. La retrogradación es un fenómeno que tiene que ver con una percepción basada en la observación del cielo desde la Tierra. La astrología es un sistema geocéntrico y esto quiere decir que se realiza tomando la Tierra como centro y el resto de los planetas es como si orbitaran a su alrededor. Obviamente sabemos que esto no es así, simplemente que como la astrología se realizó desde nuestro planeta, las demás influencias astrales se toman como si los astros giraran alrededor de este planeta. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos deducir que como la Tierra está en constante movimiento y tiene su propia órbita alrededor del Sol, cuando el resto de los planetas llega a cierto punto en su órbita también alrededor del Sol, desde la Tierra esto es percibido como si el planeta se detuviera, como si el planeta fuera hacia atrás, hasta llegado a otro punto en el que percibimos que el planeta ya va hacia adelante, ¿sí? sale de este periodo de retrogradación. Es justamente un fenómeno que tiene que ver con cómo observamos desde la Tierra estas órbitas de los planetas. Pero para la astrología esto tiene un significado muy importante porque justamente se ha comprobado y se sabe que cuando los planetas están en fase de retrogradación, esa retrogradación nos lleva a conectar con la energía desde otro plano de la conciencia. Bueno, pasemos a hablar del primero de los planetas a desarrollar, que es Mercurio. Mercurio es un planeta que rige las comunicaciones, el intercambio de información, el intercambio o las transacciones comerciales, los movimientos, los viajes cortos, la palabra escrita y hablada. La particularidad de las retrogradaciones de Mercurio es que durante el año suceden 3 y estas duran 3 semanas cada una y siempre se dan en el mismo elemento, quiero decir, en cada año se van a dar en un elemento en particular. Esto obviamente marca una pauta clave porque es que durante todo el año, en cada proceso o fase de retrogradación, vamos a estar volviendo a temáticas similares. Esto ya nos ayuda a organizarnos un poco mejor, decir, ok, este va a ser un año para que cada vez que Mercurio retrograde yo pueda revisar cuestiones asociadas a ese elemento, buscar en nuestra carta, ver en qué área de nuestra carta van a suceder y cómo nos van a afectar en lo personal. Entonces esto es muy importante aprovecharlo, ¿sí? Y además tener en cuenta que, bueno, obviamente como la energía del planeta queda inhibida, nos lleva más hacia adentro y no se juega tanto hacia lo externo, son momentos más propicios para meditar, reflexionar, repensar, reorganizarnos, tratar de resolver cuestiones en relación a esto que les decía, ¿no? Firmar un contrato, comprar algo, tratar de pensarlo 2 veces o más antes de hacerlo. O si necesitamos comunicar algo, resolver un problema vincular, bueno, procesarlo varias veces antes de largarlo, ¿sí? Son momentos más propicios para desarrollar soluciones que sepamos que van a mejorar los problemas que veníamos teniendo o, bueno, si firmamos un contrato también saber que lo que estemos firmando puede no ser definitivo, puede al final no darse, ¿sí? No tomarnos la palabra de nadie tan en serio en estos periodos porque todo puede cambiar. Entonces más bien tomarlos para comunicarnos internamente con nuestras necesidades y ver qué está pasando en nuestra vida que necesite ser revisado. Por eso muchas veces sucede que en las retrogradaciones de Mercurio vuelven a salir a la luz temas que habíamos dado por cerrados, tanto discusiones como cuestiones con personas que reaparecen en nuestra vida, amistades, conocidos o conocidas de otras épocas, como si reaparecieran personas para que también veamos que podemos resolver cosas que habían quedado sin resolver, darles un cierre o retomar amistades o muchas veces también relaciones, ¿sí? Aunque eso tiene más que ver con Venus, pero bueno, puede suceder también. Pasemos ahora a hablar de la retrogradación del planeta Venus, que se da cada 18 meses, por lo tanto no se da todos los años, y las mismas duran entre 40 y 44 días.
Venus es un planeta que habla de nuestra energía femenina, de cómo nos conectamos con la armonía vincular y también interna, de lo que nos gusta, de lo que aporta a nuestra vida valor y de cómo conectamos con nuestro valor propio y también de cómo nos abrimos a recibir eso que nos gusta. Los periodos entonces de Venus retrógrado tienen que ver con revisar, meditar y reflexionar sobre cuestiones de este tipo. ¿Sí? Puede que en estos periodos reaparezca gente exparejas con las que necesitamos dar un cierre o resolver algunas cuestiones, o quizás sea un periodo propicio para repensar y reflexionar sobre nuestra forma de materializar. También puede ser un buen momento para cobrar deudas no saldadas o para pagarlas y obviamente para repensar si lo que estamos haciendo a nivel creativo nos hace sentir felices y si las relaciones que estamos llevando a nivel pareja, matrimonio o colaboraciones de trabajo también nos aportan felicidad, qué tanta armonía hay en las mismas, si hay algo que resolver, bueno, desarrollar estrategias basadas en lo que creemos que nos haría sentir mejor y haría sentir mejor a la otra persona. Por lo tanto, son periodos para trabajar o más bien enfocarnos en resolver y reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Pasemos a hablar del planeta Marte. Este planeta retrograda cada 26 meses y sus retrogradaciones duran entre 60 y 88 días y es el planeta que rige nuestro estado masculino y habla de nuestro deseo, habla de cómo conectamos con el deseo, habla de cómo lo llevamos a la acción, de cómo nos movemos y cómo nos abrimos justamente o cómo nos lanzamos a manifestar esos deseos. Durante las retrogradaciones de este planeta, entonces obviamente esas van a ser las temáticas que van a estar inhibidas y más bien vamos a ser llevados y llevadas a reflexionar, meditar y tomar conciencia de cuestiones en función de esta energía o más bien relacionadas a esta energía. Entonces, si veníamos accionando nuestra energía del deseo de manera muy impulsiva, muy ciega, sin observar consecuencias, sin observar cómo nuestras acciones afectan a nuestro entorno, o sin siquiera tener demasiada conciencia de si nuestros deseos del momento estaban actualizados a lo que podíamos, a la realidad que estamos viviendo, la retrogradación del planeta nos va a llevar, entonces si veníamos muy activos o activas, a bajar los decibeles, a bajar la velocidad y poder tener un tiempo para reflexionar sobre todo eso, ¿sí? Sobre si nuestro deseo es propio, si estamos moviéndolo de manera consciente de cómo eso afecta a nuestro entorno, ¿sí? Entonces va a ser un periodo para tomarlo desde esta mirada. Ahora, si nuestra energía del deseo previo a retrogradación venía un poco inhibida, venía poco lanzada, venía tímida o veníamos sin jugárnosla mucho por el deseo, la retrogradación nos va a llevar a tomar contacto con eso y a decir, bueno, creo que puedo empezar a jugármela un poco más por mi deseo, creo que lo puedo mover de esta manera, tomo más conciencia de lo que quiero porque tengo más espacio para observar. Entonces estos periodos son como ideales para aprovecharlos desde este lugar, reflexionar mucho sobre cómo nuestras acciones afectan al entorno y sobre cómo nos sentimos con acciones de personas de nuestro entorno y la manera en la que nos afectan. Entonces también son tiempos importantes y claves para aprovecharlos desde esta conciencia. Hablemos de Júpiter. Júpiter es un planeta que retrograda cada 13 meses y sus periodos de retrogradación duran aproximadamente 4 meses. En estos periodos de retrogradación se reflexiona, se medita y se toma conciencia sobre temáticas relacionadas a lo que rige el planeta. Este planeta a nivel social rige las leyes, rige cuestiones burocráticas, la justicia, tiene mucho que ver también con los ideales políticos que representan a las sociedades y a nivel personal tiene que ver con nuestro sentido vocacional, ideológico, con cómo desde la elección vocacional aportamos algo a la sociedad en la que participamos, tiene que ver con nuestro sistema de creencias, con los estudios universitarios, los viajes, las aventuras a las que nos abrimos en la vida. Entonces, durante las retrogradaciones de Júpiter, todo esto va a estar como llevado al ámbito de la reflexión, meditar mucho, tomar conciencia sobre cómo nos estamos abriendo a esta energía, ver qué tanto nos representa en el momento actual nuestro sistema de creencias.
que cambiar algo. Suele suceder que también en estos periodos de retrogradación nos demos cuenta de qué tan conectados o conectadas estamos con ese sentido de vida, con esa vocación, con esos estudios que estamos haciendo, ¿sí? Y sea un momento de buscar mayor justicia. Y también son momentos en los que muchas situaciones que antes negábamos, porque Júpiter es un planeta que también puede llevar muchas veces a la negación por fanatismo, muchas de estas negaciones caigan, salgan a la luz y puedan ser resueltas en este periodo de retrogradación que nos lleva justamente a mejorar la forma de conectar con esta energía. Pasemos a Saturno. Saturno es un planeta que retrograda cada aproximadamente 12 meses y sus retrogradaciones duran alrededor de 4 meses y medio. Por lo tanto, estas retrogradaciones suceden bastante seguido y como Saturno cambia de signo aproximadamente cada 2 años y medio, este planeta va a retrogradar varias veces por el mismo signo, solo que en distintos grados, ¿sí? Entonces, ya esto nos da una pauta de lo importante que son las retrogradaciones de este planeta. Saturno es un planeta que nos conecta con nuestra forma de validarnos, de estructurar nuestra vida, con la forma en la que edificamos y construimos en base a nuestros objetivos personales y sociales. Tiene mucho que ver con nuestro rol social, con el lugar en el mundo, tiene que ver también con la profesión y obviamente tiene mucho que ver con la autoridad, con el padre, ¿sí? Con la justicia, con el juez, ¿sí? Este juez externo que define lo que está bien y lo que está mal. Entonces, bueno, va a haber también una repercusión de las retrogradaciones de Saturno sociales y también a nivel personal. A nivel personal lo vamos a sentir como un periodo en el que, como Saturno además rige el tiempo, es un periodo en el que reflexionamos más sobre nuestra historia, hacemos memoria y digamos, buscamos hacer un balance de dónde venimos, a dónde hemos llegado con los pasos que hemos dado, a qué le hemos dedicado nuestro tiempo en estos meses previos a la retrogradación, y también es un momento en el que tomamos mayor conciencia de cuáles son las prioridades en el momento en el que estamos y qué cosas nos convendría ir dejando de lado, qué cosas ya no queremos sostener y cómo nos estamos validando a nivel personal, si podemos hacernos cargo y responsabilizarnos de nuestras acciones o si dependemos demasiado del permiso externo, de la mirada externa, ¿sí? Del juicio ajeno. En cuanto a lo social, obviamente durante estos periodos las temáticas a revisar van a tener que ver con estructuras sociales que van a depender siempre del signo en el que esté retrogradando el planeta, pero sí, estructuras sociales, modelos a seguir, figuras de autoridad, figuras, podríamos decir de alguna manera, de cierto poder que sostienen los sistemas en los que participamos. Entonces, bueno, durante las retrogradaciones de Saturno es como que tomamos mayor noción de la realidad en la que vivimos, cómo estamos aportando a ella, ¿sí? Y cuál es la realidad colectiva y social y la realidad personal, cómo nos afecta esa realidad social en nuestras decisiones y qué hacemos también para lograr nuestros objetivos, cumplir nuestras metas y nos hacemos cargo de eso, ¿sí? Son periodos fuertes porque nos ponen en contacto con la realidad y muchas veces suele ser algo complejo, pero se pueden aprovechar estos periodos para decir, ok, en este tiempo voy a conectar con mis prioridades, le voy a dar tiempo, le voy a dar mayor observación a mis prioridades del momento y a decidir a qué le quiero dedicar mi tiempo, mi energía, mis recursos, ¿sí? Sigamos con Urano. Urano es un planeta que retrograda cada 12 meses y cada retrogradación dura 5 meses. Pensemos que Urano es un planeta transpersonal. Esto quiere decir que como se mueve de manera lenta, está 7 años en cada signo, muchas personas nacen con Urano en el mismo signo, por lo tanto rige los movimientos colectivos, ¿sí? Porque afecta la energía a una gran cantidad de personas. Urano entonces retrograda 7 veces en cada signo y esas retrogradaciones son bastante comunes, ¿sí? Es como que no las sentimos tanto, pero igual está bueno identificar qué proponen porque si le ponemos atención podemos sacarle mayor provecho. Urano es un planeta que nos conecta
con la realidad más allá, con realidades que están más allá de este espacio-tiempo. Tiene mucho que ver con poder elevar la mente, con poder abrirnos a conectar con gran cantidad de personas para incorporar ideas de todo tipo y desde ahí hacer como un intercambio que habilite crear algo nuevo. Urano justamente conecta con algo distinto, algo más allá de este espacio-tiempo y nos conecta con nuestra máxima originalidad creativa, que para poder ser puesta en marcha o desarrollada necesita libertad. ¿Sí? Si nos condiciona demasiado el deber ser, las normas sociales, digamos los rígidos juicios externos, no llegamos a expresar nuestra originalidad porque nos dejamos llevar demasiado por las expectativas externas o de la realidad en la que vivimos. Pero cuando esta energía se activa más fuerte, podemos conectar con esa originalidad individual y plasmarla en lo colectivo. Entonces, los periodos de retrogradación de este planeta son muy importantes porque justamente nos llevan más bien a reflexionar, meditar y tomar conciencia sobre cómo estamos encauzando estas energías creativas, originales, más humanistas, más altruistas, cómo estamos expresando nuestra libertad, ¿sí? Suele suceder que de repente en las retrogradaciones de Urano se manifiestan cambios inesperados, muy abruptos, que afectan tanto en lo social como en lo personal, más bien en lo colectivo como en lo personal, en lo humano, y esos cambios nos llevan a tomar conciencia de cambios personales que tenemos que hacer en relación a esta energía. Entonces, estos movimientos también está bueno aprovecharlos sabiendo que sí o sí nos van a llevar a reflexionar y a meditar sobre nuestra forma de manifestar nuestra creatividad, nuestra originalidad, nuestras libertades. Y también, como Urano nos conecta con lo que está más allá de esta realidad, muchas veces nos suceden en estos periodos reflexivos y de introspección de la energía de Urano, nos sucede que tomamos conciencia de un cambio que teníamos que hacer, que no estábamos pudiendo identificar como necesario. Nos sucede que cambia nuestro entorno, sucede algo diferente, que nos lleva a ser diferentes, tanto por destino como por un impulso interno que nos dice llegó el momento de cambiar. Vamos con Neptuno. Neptuno es un planeta que también retrograda cada 12 meses durante 5 meses cada retrogradación y es un planeta que transita durante 14 años cada signo, por lo tanto retrograda muchas veces en el mismo signo, como si fueran temáticas tan importantes las que se plantean en relación a esta energía y a ese signo en el que retrograda, que hay 14 años para ir y venir en cuanto a lo que propone en sí esta energía. Neptuno es un planeta que habla del amor universal, de la empatía, de la sensibilidad, de las causas sociales, del servicio, de sentirnos uno o una con el todo, con todas las formas de vida, de desarrollar la escucha colectiva, justamente la capacidad de acompañar al otro, y tiene que ver con descubrir que cada movimiento individual tiene una implicancia o afecta en todo lo que rodea, ¿sí?, al individuo. Entonces, los tránsitos de Neptuno los tránsitos de retrogradación de Neptuno siempre nos van a llevar a reflexionar y meditar sobre la forma en la que estamos conectando con la energía de este planeta. Si tenemos bien desarrollada la empatía, qué tanto conectamos con la espiritualidad. La empatía, vuelvo a esto, no solamente con un otro o con una otra persona, sino a nivel interno, con mis procesos, con mis necesidades, si me escucho, si me atiendo, si caigo en victimismo demasiado seguido y cómo eso afecta a las personas que me rodean. Es una energía que tiene mucho que ver justamente con el acompañar y el escuchar y el conectar con el dolor ajeno, y muchas veces eso tiende a victimizar demasiado. Entonces, en los periodos de retrogradación todo esto sale a la luz. Sale a la luz si estoy muy victimizado o victimizada en mi situación, si no me importa o me importa demasiado lo que le pasa a un otro y me dejo de lado. Es un planeta que rige mucho los sueños, las fantasías, los idealismos. Entonces, todas estas temáticas también se ponen en relevancia y necesitan ser revisadas en estos periodos de retrogradación, y a nivel colectivo suelen suceder cosas que afectan en las retrogradaciones, que afectan justamente al todo, ¿sí? Por ejemplo, una pandemia como lo que estamos viviendo justo se da en un periodo de retrogradación de Neptuno, en el que tenemos que descubrir qué tanta empatía hay con un otro, con una otra persona,
qué tanto nos abrimos a acompañar, si nos quedamos en el victimismo, si fantaseamos con cambiar la realidad sin hacer nada, ¿sí? Entonces, bueno, los periodos de retrogradación de Neptuno siempre nos llevan a conectar con esto a nivel personal y por defecto en cómo lo personal afecta en lo social, lo colectivo. Y por último, Plutón, otro planeta transpersonal que también retrograda cada 12 meses. Sus retrogradaciones duran entre 5 y 6 meses. Son muy importantes debido a que también mueven energía colectiva. Y Plutón es un planeta que está entre 10 y 20 años en los distintos signos. No siempre está la misma cantidad de tiempo en los distintos signos, va variando el tránsito. Entonces, cuando suceden cosas relacionadas a Plutón, obviamente como está tanto tiempo los signos, son importantes y nos afectan a nivel colectivo. Y Plutón es un planeta que habla de cómo conectamos con el poder, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Tiene mucho que ver con descubrir lo negado, con conectar con la sombra, con sacar a la luz lo que ya no genera energía vital, es decir, con la muerte, sacar a la luz lo que tiene que morir. Entonces, también en estos periodos de retrogradación vamos a estar siendo movidos y movidas a reflexionar sobre cómo usamos nuestro poder personal, los límites a los que llegamos en cuestiones de esto del poder, a qué le damos poder, digamos que también son periodos en los que salen a la luz viejos miedos a concientizar, traumas, vivimos situaciones de transformación y crisis muy fuertes que necesitamos vivir para pasar a otro nivel, no sé si a otro nivel, pero a otro estado de nuestra vida, dejar ir lo que nos estaba manteniendo así como casi intoxicados e intoxicadas. Si todo aquello oscuro y negado en estos periodos es como que toma mayor relevancia y nos dan más ganas de hablar sobre estas cosas que quizás en otros momentos en los que estamos más relajados nos salen a la luz. En los periodos de retrogradación es como propicio para sacar a la luz esto y transformarlo en algo que habilite vida nueva. Bueno, esto en cuanto a los planetas retrógrados de tránsito. ¿Y qué pasa cuando una persona nace con un planeta retrógrado? Lo que sucede es que esta persona va a tener que tomarse a lo largo de su vida periodos de tiempo para identificar cómo ha movido y cómo ha expresado esa energía, que de por sí no está muy concientizada. Entonces, naturalmente el planeta retrógrado lleva a tomar conciencia de eso. Por lo tanto, si la persona no se abre a hacer espacios de reflexión y meditación en relación a esa energía, la vida la va a llevar a que se los tome de miles de maneras posibles, ¿sí? Entonces, quienes nacen con planetas retrógrados, que es mucha gente, está bueno que cada tanto tiempo abran ese espacio de introspección para decir, ay, ¿cómo me estoy conectando con esta energía? Me doy cuenta que tengo que cambiar algo, que de esta manera no va, no me hace bien, no fluye, o siempre llego al mismo tipo de circunstancias externas. Entonces también está bueno comprender los planetas retrógrados como una necesidad de hacer introspección en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano, o por lo menos cada cierto periodo de tiempo clave en el que sintamos cierta necesidad de hacerlo. Bueno, eso es todo sobre los planetas retrógrados y cómo afectan nuestra vida. Espero que esta información les resulte útil, que les guste el video. Si es así, saben que pueden compartirlo y darle me gusta. También les invito a que se suscriban a este canal si todavía no lo hicieron y que le den a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy subiendo cada semana. A quienes se suscribieron, les agradezco mucho por estar acá. Es muy valioso porque hace crecer esta comunidad y me motiva a seguir haciendo contenido. Si quieren seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Astrología Vincular y también visitar mi sitio web para conocer los servicios que brindo. Me encuentran como astrologiavincular.com. Eso es todo, espero que sigan muy bien y nos vemos en el próximo video.